En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña en la noche de este sábado el licenciado Francisco Guillén Blandino, abogado, político, comunicador. Francisco, bienvenido al programa. Gracias Ramón. Contentísimo de estar aquí nuevamente con ustedes en un espacio que ya lo considero mi casa. Gracias. Ciertamente, eso mismo comentábamos. Es un gusto recibirle. Gracias. Gracias, Francisco. Francisco, luego del triunfo del presidente norteamericano Donald Trump, ¿qué podría esperar la República Dominicana como beneficio de su presidencia? Mira, la verdad es que el presidente electo Donald Trump, que ya dentro de pocas semanas estará invistiéndose nuevamente en la Casa Blanca, pues es una figura bastante controversial, ¿verdad? Es una figura que da siempre mucho de qué hablar, pero hay que reconocer que durante su mandato anterior, la República Dominicana estuvo en la agenda de los Estados Unidos, ¿verdad? El nombramiento de la embajadora Bernstein estuvo acompañado también de muchos programas de incentivo y del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y Estados Unidos. Y eso podría empezar a dar una señal de que para la administración Trump entrante, pues la República Dominicana nuevamente estará en el foco de las políticas internacionales de los Estados Unidos. Es propio decir también que el presidente Donald Trump no aparenta ser, todo lo contrario, evidentemente es una persona que no cree en la excesiva integración regional e internacional, pero es muy consciente, empresario al fin, ¿verdad? Un empresario muy exitoso, es muy consciente de la importancia de las interconexiones entre los países, sobre todo para estos propósitos. Y yo creo que la República Dominicana puede tener muchas oportunidades. Venimos de un periodo de 4 años de la administración Biden, donde ninguno de los embajadores nominados por la Casa Blanca finalmente llegó a territorio dominicano con la investidura, y ojalá que con la llegada de Donald Trump pues podamos tener un máximo representante de los Estados Unidos aquí en la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, porque indefectiblemente hay que decirlo, tener un embajador o una embajadora de un país como Estados Unidos aquí, pues implica o trae consigo mayor cantidad de oportunidades en la agenda bilateral y en la agenda de la República Dominicana con respecto a las decisiones que se toman en Estados Unidos. De modo que eso creo que es lo primero que habría que esperar. Ya en el ámbito migratorio, que es uno de los puntos principales que ha tocado el presidente Donald Trump, hay quienes dicen que la política migratoria de la administración Trump no necesariamente afectará a la población de dominicanos que está en los Estados Unidos, sobre todo los inmigrantes que son ilegales o quienes como hijos de ilegales han intentado obtener la residencia o la nacionalidad en este país. Sin embargo, hay otros que son mucho más escépticos con este tema. Habría también que esperar a ver cómo esto se va a viabilizar. Sin embargo, me parece que con la nominación de Marco Rubio como secretario de Estado, esto podría tener un giro más favorable hacia la República Dominicana por la misma idiosincrasia del senador, ¿verdad? Que se ha mostrado muy fuerte con respecto al tema migratorio, pero que al fin y al cabo tiene sus raíces aquí cerquita de la República Dominicana y que entiende cómo funciona este Caribe insular. Creo que ya se ha mostrado el senador Rubio, incluso muy afable con la República Dominicana, sobre todo en los temas migratorios, con respecto a la situación con el país vecino Haití, de modo que también esto podría tener un impacto positivo en nuestro país. De igual manera, habrá que esperar cuáles son los primeros pasos y las primeras decisiones que tome la administración Trump a partir de enero del 2025. Ciertamente se envía un mensaje contundente con la elección de Marco Rubio para todo lo que tiene que ver con la política migratoria dominicana, porque fue precisamente el señor Rubio quien en el mes de abril, año 2024, advirtiera de las pretensiones que tenía el hasta ahora presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con la incursión de 3 millones más de haitianos en estatus irregular para la República Dominicana. Esto así porque obviamente desde las instancias de poder se conoce la intríngulis de ciertas negociaciones no escritas que perjudican lamentablemente la soberanía de algunos países y en este caso la República Dominicana. Ahora bien, dado el entendido de que en apenas
un par de meses o menos, ya Donald Trump asume la presidencia nueva vez de la Casa Blanca y han comenzado las respuestas en países como Canadá con el tema migratorio, comienzan ya a restringir, en el caso hasta de Reino Unido, con las declaraciones de su primer ministro en el sentido de que el Brexit había sido una respuesta contraria a lo que la población creía y era parte de un experimento de las políticas de fronteras abiertas completamente fallidas, que no fue algo casual. ¿Entiendes que con esta incursión en la presidencia de la Casa Blanca se reconfigura tal vez la política migratoria mundial? Mira, yo no creo que que llegue a tener un efecto mundial tan contundente, porque tampoco creo que la rigurosidad en la aplicación de las políticas migratorias que ha pronunciado Donald Trump durante todo este tiempo que ha estado fuera del poder se vayan a ejecutar y aplicar digamos, con tanta fiereza y con tanta intensidad. Vamos a ver, durante campaña se dicen muchas cosas, se trata de influir en la decisión de la gente desde las emociones y desde el deseo o el anhelo de determinados grupos poblacionales, segmentados sea por su estatus socioeconómico, por su identidad, por su cultura, por su ideología, por su religión. Creo que Donald Trump fue bastante hábil y la estrategia dio su resultado con respecto a sus pronunciamientos en materia migratoria en cuanto a la intensidad de las políticas públicas que va a adoptar en este sentido. Pero me parece, digamos que hasta espero, que estas políticas migratorias no se apliquen con tal rigurosidad. Digamos, orden y control se podrá esperar y es necesario, tanto en Estados Unidos como en toda la región. República Dominicana es una muestra de ello. Es que pareciera una especie de movimiento alarmista con respecto de la aplicación de las leyes migratorias de cada país, incluyendo en el caso de los Estados Unidos, al punto tal que si Canadá no está en condiciones, como bien ha afirmado recientemente Donald Trump, de gestionar su país conforme a las leyes que le rigen, estaría más que encantado de recibirle como el Estado número 51 y que él lo gobierne entonces. Porque la realidad es que se está haciendo una marejada de temas que son muy elementables de aplicación básica de las leyes, incluyendo la República Dominicana, organismos internacionales alarmados porque la República Dominicana aplique sus políticas migratorias, que no son diferentes a los países que precisamente componen estos organismos internacionales. Claro, pero hay que ver también qué hay en el trasfondo de lo que está diciendo Donald Trump en ese sentido cuando hace referencia a Canadá, al caso de Canadá. Canadá tiene una política migratoria diametralmente opuesta a lo que plantea Donald Trump, siendo un aliado comercial y siendo, digamos, un país que hace frontera en la parte más extensa de los Estados Unidos, que es la parte norte de los Estados Unidos, la parte sur de Canadá. Porque Canadá, al tener una población tan técnicamente vieja, una población envejeciente, y tener la necesidad de alguna manera, abrir sus fronteras para que migrantes vayan a ocupar posiciones importantes de la mano de obra y en el trabajo. Como sostenidamente lo ha tenido por más de 30 años. Como lo ha tenido. De hecho, muchísimos dominicanos han emigrado a Canadá gracias a la política migratoria canadiense, que es una política migratoria abierta. No se puede decir de fronteras totalmente abiertas, pero sí con un mayor nivel de flexibilidad porque ellos necesitan gente. Pero lo restringieron. Ese es el efecto Trump ya. Entonces, hay que ver qué quiere decir Donald Trump con lo que realmente le está diciendo cuando se refiere al caso de Canadá, justamente porque aún con las restricciones, Canadá tiene una política migratoria que difiere de la visión que tiene Donald Trump en este sentido. Yo creo que también la figura del presidente Donald Trump hace que se creen fantasmas de manera previa, de manera anticipada, y hay mucha especulación. Entonces, esa especulación sobre la administración Trump puede beneficiar en algún sentido, como ha pasado, por ejemplo, con Wall Street, pero puede perjudicar en otros sentidos, como por ejemplo el miedo que se puede crear ante determinados escenarios que se presumen que se crearán con la aplicación de las políticas que ha pronunciado Donald Trump. Pero ya tenemos el ejemplo del año 2016-20, porque ya tenemos una gestión agotada de Donald Trump en donde lo que prometió en campaña lo cumplió y por eso entonces la gente puede tener una legítima expectativa de lo que vendría. Pero lo cumplió sin generar grandes crisis en torno a esto. Escándalos hubo, situaciones a mejorar, evidentemente, situaciones a criticar, por supuesto, como cualquier gobierno, pero las políticas adoptadas por Trump, que eran muy distantes de la de Obama, por ejemplo, a quien sucedió en ese momento, no llegaron a generar crisis humanitaria como mucha gente pensaba que iba a suceder.
Entonces, Todo lo contrario. Por eso digo, ya Trump viene con una experiencia de gobierno que debería llevarnos a pensar de manera más sosegada sobre el impacto que generarán las decisiones que tomará un Trump en la Casa Blanca, que ya no es el Trump que llegó, digamos, con toda esta revolución en su cabeza, como en su primera administración, sino que viene con una experiencia de gobierno que en principio debería darnos a nosotros la tranquilidad de que no habrán excentrismos que sí se pudieron haber esperado en la primera gestión. De modo que yo diría que esperemos un poco a ver el desenvolvimiento de estos temas. Francisco, pasando al ámbito local, ¿qué opinión te merece esa propuesta del presidente de la República queriendo decir como cero hambre para el 2028? Mira, Ramón, a mí me causa gracia porque esto, ¿verdad?, en el marco de las promesas que hizo el presidente Luis Abinader en esa alocución reciente frente al país, que parecía más bien una serie de consignas de campaña. Lo que pasa es que llama la atención de que ni estamos en campaña, ni estamos próximos a campaña, ni él se va a reelegir tampoco. Entonces, diré, ¿por qué el presidente está haciendo esto? Es la primera pregunta. Y me parece que el presidente de la República, en su necesidad de crear optimismo en la población y de apaciguar un poco todos los escándalos y ruidos, que viene un ruido solapando a otro ruido de manera sucesiva y constante en los últimos meses en su gobierno, pues el presidente, que por cierto hay que decirlo, está un poco solo en la primera magistratura, está gobernando un poco solo, porque sus funcionarios están muy pendientes de muchas otras cosas que no son las gestiones institucionales que tienen a su cargo, pues ha enviado un mensaje, digamos, de optimismo y esperanza a la población. Ahora, ¿cuál es el tema? Voy a tomar como ejemplo esa propuesta o esa consigna de hambre cero al 2030, me parece, ¿verdad? Creo que fue al 2028. 2028. Pero hay uno de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, de la ONU, que nosotros somos signatarios, que habla de hambre cero al 2030. Sí. Uno se pregunta, ¿qué políticas públicas, qué decisiones está tomando el presidente, el Poder Ejecutivo, el gobierno, el Estado dominicano para llevar a la población dominicana a celebrar que al 2030 o al 2028 nadie muera de desnutrición, nadie tenga hambre, todo el mundo tenga sus 3 comidas garantizadas, para decirlo en términos muy llanos? Bueno, lo que estamos viendo es que en los últimos 5 años la política constante del gobierno ha sido la de promover la importación de los productos de consumo masivo y de primera necesidad de la canasta básica y no fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de la producción nacional, de la producción agropecuaria. No estamos viendo los productos del agro dominicano, digamos, siendo beneficiados con políticas públicas que verdaderamente puedan aumentar, por ejemplo, la seguridad alimentaria en la República Dominicana, que por el contrario ha disminuido. Hay un fomento a la exportación de todo tipo de productos que se producen aquí. No hay un incentivo a la importación y el financiamiento de grandes tecnologías para mejorar el producto dominicano. Entonces, cuando uno escucha la queja de los productores de cerdo, de los productores de pollo, de los productores de cebolla, cuando uno ve la cantidad, el aumento desproporcionado en los alimentos que se están importando y que antes se consumían casi en su totalidad de producción nacional, uno se pregunta si verdaderamente la República Dominicana podrá alcanzar esa meta de hambre cero en base a productos importados, cuando estamos destruyendo la producción nacional. Entonces me parece que eso fue una consigna de optimismo, de esperanza que quiso mandar el presidente, pero cuando, como todo, cuando no se traducen en políticas públicas que puedan conducir a esas metas, pues evidentemente se queda en puro discurso. Bien. Francisco, con tu permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con esta interesante entrevista en Encuentro Directo. Continuamos en Encuentro Directo compartiendo con nuestro invitado Francisco Guillén.
político y abogado dominicano, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Habíamos abordado en el bloque anterior sobre la destrucción básicamente de la agropecuaria dominicana y esa tendencia alarmante a la importación de productos que producimos de manera local, algo completamente contraproducente. En este sentido, se sabe entonces que hay un beneficio para un grupo determinado empresarial que es quien importa estos productos. ¿Qué valoración y lectura da a que esté sucediendo precisamente un beneficio de fuera hacia adentro, destruyendo lo que tenemos de manera local? ¿Cómo impacta eso a la ciudadanía, al costo de los productos y en qué posición se queda, por ejemplo, una eventual reforma fiscal que, aunque desmontada en ese tren que iba a toda prisa, evidentemente tiene los días contados para reintroducirse de otra manera? Gracias, Karina. Mira, es que el problema aquí, digamos, esencialmente va a que cuando tú, como gobierno, tomas una serie de medidas favorables a la importación de productos que el agro dominicano puede producir, está produciendo y debe colocar en el mercado, de hecho, que debería fortalecerse tanto que permita llevar los productos dominicanos a un nivel de calidad y de producción que sean, digamos, propensos a la exportación a otros países, tú estás destruyendo el tejido productivo más básico de la República Dominicana. Entonces, con esto, no solamente estás llevando a los productores a la quiebra, sino también que estás obligando a los dominicanos y dominicanas a consumir productos importados, más caros, cuya oferta dependerá de la capacidad y del nivel de producción de otro país, que además te obliga a una parte de la población, y ya aquí me salgo, digamos, de la cadena de producción y distribución, aquí me voy directamente a los productores otra vez, a una población rural que depende del agro, lo estás obligando a dedicarse a otro tipo de actividad económica y posiblemente a emigrar a la ciudad para poder buscar un trabajo, por ejemplo. Entonces, esto tiene no solamente un impacto económico en el bolsillo de los consumidores, esto tiene también un impacto sociodemográfico en cómo el campo se está o no se está desarrollando en función del nivel de productividad gracias o debido a las políticas públicas implementadas por el gobierno. Hay que recordar que aquí se aprobó una ley de tasa cero que, si bien no iba a tener un impacto real en muchos de los productos, en otros sí. Entonces, tampoco hay transparencia con los permisos que da Agricultura para la importación de determinados productos de producción local. Es decir, productos que vienen con permisos de importación cuando aquí se están produciendo. Entonces, ¿por qué no apostar a la producción local, a la producción nacional, a los que producen los productos del agro, a los que permiten que los productos del agro dominicano se coloquen tanto en el mercado local como extranjero, y apostamos a una política de favorecer los productos importados en perjuicio no solamente de los consumidores, sino también del campo dominicano? ¿Hay una apuesta mayor hacia el empresariado que hacia el pueblo? Mire, es que yo no diría ni siquiera al empresariado. Esta puede ser una visión de gobernar o puede ser simplemente el resultado de una administración precaria, poco supervisada y desorientada en el Ministerio de Agricultura y en todas las instituciones que tienen que ver con el nivel de producción agropecuaria de la República Dominicana. Basta con ver los números. Yo no quisiera especular sobre las intenciones que hay detrás de eso o a quién están favoreciendo. Pero cuando vas a los números publicados por el Ministerio de Agricultura, te das cuenta de que todos los productos que aquí deberían consumirse, hechos en República Dominicana, están disminuyendo en producción local y aumentando en cantidad de productos importados. Entonces, eso debe de llamar a preocupación. Hablaste del tema de la reforma fiscal. Mira, la reforma fiscal fue un acuerdo prácticamente unánime de la sociedad, del gobierno y de todos los sectores políticos y económicos de que era necesaria. Lo que pasa es que la reforma fiscal no fue combatida por la sociedad y por los distintos sectores porque no la querían, sino porque la propuesta que presentó el gobierno era una propuesta, además de inadecuada, inhumana, poco racional
y evidentemente una propuesta que iba a golpear de manera gravísima a los más pobres y a la clase media sobre todo. Por eso se combatió esa reforma. El gobierno puede traer una reforma fiscal dentro de 1, 2, 3, 4, 10 semanas, a principios de enero la puede traer. Y posiblemente la mayoría de los sectores que combatieron la propuesta anterior estarán dispuestos a sentarse, como lo han hecho previamente, para discutir porque es necesaria, para discutir una nueva propuesta porque es necesaria la reforma fiscal. El asunto es que si tú no cambias el sistema tributario como tal, independientemente de cuál sea tu propuesta o las variables que plantees, no va a funcionar, porque es como cambiar las piezas de un sistema o un aparato, si el aparato tiene un problema o un vicio de origen. Cambiar las piezas no va a cambiar el sistema como tal, hay que cambiarlo completa, la estructura. Diste en el clavo con la frase vicio de origen. Y es que aquí hay un vicio de origen y un problema de fondo. Aquí no se puede proponer una reforma fiscal. Aquí hay que hacer un pacto fiscal como manda la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y el pacto fiscal, que mucha gente piensa que es lo mismo reforma tributaria, reforma fiscal y pacto fiscal, el pacto fiscal es una revisión integral de absolutamente todo aquello que interviene en la cantidad de ingresos y egresos del Estado y de cómo se diseña y se ejecuta la política fiscal del Estado frente a los contribuyentes. Porque no se puede perseguir ni siquiera la evasión si no tienes el sistema para el primer problema que tú tienes es unas administraciones tributarias incapaces de cobrar impuestos o incapaces o sin la intención de disminuir la evasión. Yo prefiero pensar que son incapaces de disminuir la evasión. El segundo problema que tienes, que es, digamos, radical en este sentido, determinante más que radical, es que lo primero que hay que plantear sobre la mesa es una racionalización del gasto público. Y si tú tienes a las instituciones del Estado botando el dinero sin una visión clara, coordinada e integral de cómo se va a utilizar el dinero de los dominicanos para poder desarrollar políticas públicas que promuevan el bienestar, el progreso y el desarrollo del país, no va a haber presupuesto suficiente en la vida. Y un ejemplo de eso es la entrega del bono navideño. Tú pasaste de entregar 500 millones de pesos en el año 2020 para un número determinado de beneficiarios que están en un sistema, que es el sistema Siuben, a entregar deliberadamente 3 millones de tarjetas por un valor de 4.500 millones de pesos. Estamos hablando de un aumento de 4.000 millones de pesos en 4 años, que por un lado la directora de Supérate, Gloria Reyes, dice con mucha seguridad que ese es un sistema que implica registro, control, verificación, que eso no es posible, que Hipólito, Danilo y Leonel vayan y retiren su tarjeta porque aunque ellos se han pensionado, ellos no califican. Pero por el otro lado tú tienes al coordinador o al director del Gabinete de Política Social, a Tony Peñaguaba, en unos videos repartiendo las tarjetas sin ton ni son al primero que viera, sin saber si le dio 2 tarjetas a la misma persona, sin saber si la persona a la que se la dio califica, armando un gallinero de política social ahí. Entonces, hay una contradicción evidente, clara, visual, entre lo que se dice que se está haciendo y lo que realmente se está haciendo. Primero, con lo de la entrega de las tarjetas, que eso todo el mundo lo ha visto y creo que no hay que explicarlo demasiado. Y lo segundo, en la entrega de 4.500 millones de pesos a 3 millones de dominicanos, cuando hace un mes tú estabas discutiendo una reforma fiscal que se justificaba en el hecho de que el presupuesto dominicano es deficitario. Sigues tomando préstamos, sigues justificando la necesidad de una reforma, no me terminas de demostrar que la administración pública está en la disposición de ajustar el gasto desmedido de las instituciones públicas y andas regalando el dinero como quien, yo decía ayer en el espacio que estoy semanalmente, que yo lo asimilaba a esto, a cuando suben en un helicóptero y empiezan a tirar fajos de dinero, grabando y regodeándose con el desorden que se arma a los pies de quien los está tirando. Porque ¿cuál es el propósito o cuál es la justificación para decir que 1 de cada 3 dominicanos, porque 3 millones de 10 que somos es 1 de cada 3 dominicanos, el 30% de los dominicanos,
necesitamos 1.500 pesos para cubrir la canasta navideña o alguno de los gastos de la época de Navidad. Entonces, de hecho, lo confirmó el mismo presidente Luis Abinader, que 1 de cada 3 dominicanos son impactados a través de los programas de ayuda social en Supérate. eso quiere decir, entonces Gloria Reyes sale y dice que no hay más pobres que antes, que no hay más personas en situación de vulnerabilidad, que hay menos, pero que el programa se ha ampliado porque hay sectores que están demandando que también le den su bonito de Navidad. Mira, cuando Neney Cabrera en el año 2020, que era ministro encargado del proyecto de proyectos especiales de la presidencia, ¿verdad? De la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia. Que le pusieron una capa de pintura, ¿no? Dijo que el bono navideño venía a sustituir la caótica entrega de cajas navideñas tradicionales. Quizás él tenía razón, pero él no dijo a costa de qué, ni a costilla de quién. Ni a qué otro tipo de caos. Y lo que estamos viendo ahora es un caos total y un desborde con un despilfarro del presupuesto nacional que, para quien quiera verlo en perspectiva, 4.500 millones de pesos es aproximadamente el presupuesto de 5 ministerios pequeños en un año completo. Francisco, en el caso de la Fuerza del Pueblo, muchos analistas han dicho que el Congreso Franklin Almeida como que se ha extendido mucho. Todavía queda pendiente el Congreso Electoral Manolo Tavares Justo. Mira, Ramón, qué bueno que me tocas ese tema. Este Congreso, Franklin Almeida Rancier, que es el segundo Congreso Nacional, pero es el primer Congreso ordinario del partido, es el momento, es el escenario donde todos los militantes de la Fuerza del Pueblo, la dirigencia de la base, media, alta, se reúne a discutir cuál es el modelo y el diseño de partido político que nosotros queremos tener y queremos llevar a la sociedad. Nosotros no estamos llevando borradores para que la gente levante la mano y lo apruebe sin saber lo que se está discutiendo. Ahí se están discutiendo los temas en las mesas temáticas. Y un partido que es el primer partido de oposición en cuanto a resultado electoral y es uno de los partidos más jóvenes del sistema, pero es el que más rápido ha escalado en el favor de la sociedad, evidentemente no puede limitar a un tiempo muy reducido el derecho que tienen sus militantes y sus miembros de hacer las propuestas que quieran hacer en los diversos ejes temáticos que se están discutiendo en el Congreso. Por eso se ha dado un plazo razonable para que cada una de las mesas temáticas cuente con los aportes de cada uno de los miembros que quieran aportar en ellas. Ya ese Congreso, para la finalización del año, principio del 2025, concluye. Inmediatamente inicia el Congreso Manolo Tavares Justo, que es el primer Congreso en el que se elegirán de manera democrática todas las autoridades del partido. En el caso de otros partidos políticos, luego de las elecciones del 2024, han agotado sus agendas de Congreso como manda la ley de partidos en el tiempo que ellos han entendido. Yo considero, como parte del partido Fuerza del Pueblo y parte del Congreso que se está desarrollando, que los tiempos que han sido determinados por nuestros organismos, sobre todo por la dirección central del partido, que es el máximo órgano de decisión, han sido razonables y se están desarrollando con mucho entusiasmo de toda la militancia de la Fuerza del Pueblo. Ya para el año que viene tendremos a nuestras autoridades, nuevas autoridades elegidas, ya tendremos todas las líneas programáticas del partido y estaremos en condiciones de continuar un trabajo de la mano de la sociedad para alcanzar el poder en el 2028. Ahora hay un tema para finalizar muy brevemente que preocupa a la ciudadanía dominicana y ha tomado velocidad, la inmigración masiva e ilegal, específicamente de haitianos, y la valoración que da del inicio de las deportaciones masivas versus los resultados del incremento de parturientas haitianas en nuestros hospitales. ¿Por qué se da esto en el momento en que se está deportando masivamente? Mira, lo primero que yo debo decir es que yo conozco muy bien al director general de Migraciones, al comandante Lee Ballester, sé de su capacidad y confío en la responsabilidad y el compromiso que él está poniendo en sus funciones y en ese nivel de responsabilidad que le ha asignado el presidente. Ahora bien, el tema de la inmigración masiva ilegal de haitianos a la República Dominicana trasciende por mucho a la Dirección General de Migraciones.
Y en gran medida, duele decirlo, se debe a que por mucho tiempo dentro de esta gestión, el tema de Haití se ha instrumentalizado con fines políticos. Yo le hago una pregunta a la gente que nos ve. ¿Quién ha escuchado nuevamente que se ha hablado del muro fronterizo? Yo le hago una pregunta a la gente que nos ve. ¿Qué ha dicho el gobierno con respecto a las medidas que debería tomar con las parturientas haitianas? Yo le hago una pregunta al gobierno. Luego de las elecciones, ¿cuáles son las posiciones que ha fijado la República Dominicana de manera oficial con este tema tan grave que afecta la soberanía, la seguridad y las finanzas de la República Dominicana? Siempre trato de hacer la salvedad, cuando me refiero a estos temas, de que, por ejemplo, el presidente Abinader en la ONU en septiembre, en la Asamblea de la ONU en septiembre, se refirió de manera muy enérgica y puntual a este tema, y hay que decirlo. Pero una cosa es ir allá y hablar enérgicamente sobre este tema y plantear y replantear la postura de la República Dominicana como Estado dominicano frente a este tema para incentivar y hasta conminar a la comunidad internacional a que termine de intervenir en la búsqueda de una solución para el conflicto de Haití. Pero otra cosa es muy distinta cuando uno ve que las políticas públicas y el ejercicio de autoridad que deben acometer las instituciones dominicanas no está rindiendo frutos y que permanentemente los dominicanos y dominicanas estamos esperando respuestas definitivas con respecto a estos temas. Pueblo dominicano, anuncios vacíos. Vamos. Lamentablemente el tiempo se ha agotado. Francisco, ha sido un placer tenerle con nosotros, esperando un nuevo encuentro directo, porque los temas evidentemente de este tipo pican y se extienden. Muchísimas gracias. Gracias Francisco. a ustedes, gracias, muy contento de estar aquí. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.